Sin duda que un año más en el cual, pues cada 52 domingos nos levantamos muy tempranito para estar recordando este grande acontecimiento de Jesucristo levantándose del sepulcro. El sepulcro que no es en aquel entonces como nosotros lo conocemos, que estamos, cuando nos toque ya morir, sepultados algunos metros bajo tierra o que nos incineren, sino que eran depositados en un sepulcro que era una especie de cueva y ponían siempre una piedra a la entrada del sepulcro. Si recuerdan la escritura, Jesús cuando muere estaba muy cercano el día de reposo. Jesús muere aproximadamente a las 3 de la tarde del día viernes. En ese sentido, a partir de las 6 de la tarde de ese mismo día, para los judíos comienza el sábado y no hubo el tiempo suficiente y necesario para que su cuerpo fuese embalsamado. Rápidamente Nicodemo y Simón, me parece que es su nombre, van y lo ponen en el sepulcro para que ya esté ahí descansando, entrecomillado, ese cuerpo, sin haber sido tratado como correspondía a todo cuerpo. Uno de los últimos honores que se nos rinden a todos nosotros, para que cuando la gente nos vaya a ver ahí en las cajas, no se espante de ver la condición en la que quedamos. Esos hombres que trabajan ahí en las funerarias, y sin duda que hacen grandes esfuerzos para que nos veamos muy diferentes a como realmente quedamos después de haber muerto. Con Jesús pues no hubo ese momento, porque el día de reposo estaba demasiado cerca y por ende, como día de reposo, no podían estar trabajando en embalsamar el cuerpo a partir de las 6 de la tarde. Por eso en el Evangelio de Marcos se nos describe claramente que cuando pasa el día de reposo, las mujeres, estas 3 mujeres que se mencionan aquí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compran las especies aromáticas para ir y preparar o embalsamar ese cuerpo. ¿Qué horario era ese? Muy probablemente pues no era el domingo en la mañana, porque el domingo en la mañana así tan temprano como iban, antes de que amaneciese, saliendo hacia el sepulcro, pues no iban a encontrar en ningún lugar abierto en donde comprar esas especies aromáticas. Necesariamente era el sábado por la tarde, después de las 6 de la tarde, cuando ellas salen, ahora sí, no sé a qué tipo de tiendas, a comprar esas especies para tenerlas listas y el día siguiente, muy tempranito, levantarse para ir al sepulcro. Desde un día antes se habían preparado para ir a buscar el cuerpo de su Señor. No se esperaron hasta que fuese el domingo y luego llegara a la hora que pudiera ser, sino que ya su preparativo era de tal importancia que querían llegar muy temprano allá para que ya el cuerpo no comenzara con su estado de putrefacción, porque ya tendría más de un día ahí en el sepulcro. Y querían evitar eso las mujeres, que ya estuviera avanzándose en el estado de putrefacción a tal grado que cuando llegaran ya no pudieran embalsamar ese cuerpo. Sin embargo, van muy temprano, ese primer día de la semana. Los evangelios dicen que cuando salen aún estaba oscurecido, todavía no amanecía, tal vez así como cuando llegamos hace unos momentos, pero al momento de que ya van llegando al sepulcro dice que ya había salido el sol. Sin duda que las mujeres tienen que recorrer una distancia importante. No es una distancia que esté rápidamente accesible o que sea lo tan cerca para que lleguen rápido. Sin duda que recorrieron algunos minutos. No sabemos con exactitud qué tantos minutos o cuánto tiempo fue el que ellas tuvieron que caminar para poder llegar al sepulcro. Pero sin duda que eso no fue un impedimento. Tampoco fue un impedimento que fueran solas a una oscura, sino que van pues confiadas así en que van a llegar con bien al sepulcro y sin pensar en ninguna situación que se les pudiera estar enfrentando, presentándose en el trayecto con motivo de que pudiera darles miedo, sino van con completa seguridad de que van a llegar al sepulcro para ungir a su maestro. Pero imagínense, mientras ellas van caminando, se les había olvidado una situación importante. ¿Quién nos va a ayudar a abrir la puerta, digamos, del sepulcro? Vamos solamente nosotras, no viene ninguno de los 11, no viene nadie más, y los soldados que están ahí, no creo que nos quieran ayudar. Recordemos que cuando Jesús es ahí, puesto en el sepulcro, los sumos sacerdotes le piden al gobierno que les presten a unos soldados para que cuiden, para que la guardia esté cuidando
día y noche ahí el sepulcro, porque decían, no vaya a ser que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y luego digan que realmente resucitó, como muchas veces dijeron. A estos hombres tenían presentes esas palabras de Jesús. Tenían presentes que realmente Jesús dijo que iba a resucitar, pero no lo creyeron que realmente iba a resucitar, sino que ellos dicen, ¿sabes qué? Van a hacer una artimaña, y con esa artimaña ellos lo van a sacar de ahí. Pensaron, como nosotros decimos, el león cree que todos son de su condición, mas los discípulos no eran de esa condición, ellos eran malvados en gran manera, que se ponían a pensar, a hacer cosas malas, aún estando celebrando la fiesta de la Pascua, aún estando propiamente cerca el día de reposo. A ellos les interesaba más asesinar a una persona inocente que verdaderamente dar gloria a Dios, que verdaderamente honrar el nombre de nuestro Dios. Ellos decían, es mejor matarlo que siquiera por en sí podamos celebrar a Dios. Es de gran tamaño y de gran peso esa piedra que dicen, ¿quién nos va a ayudar? No vamos a poder nosotras tres. Y sin duda que ahora en ese camino ya ese pensamiento no se convirtió en pensamiento, sino tal vez en alguna preocupación o en alguna angustia por decir, ¿cómo le vamos a hacer? Pensamos sí, ¿cómo vamos a embalsamarlo? Lo preparamos, lo que vamos a hacer, pero lo que se nos olvidó es traer a alguien para que nos ayude a quitarla. Traer a alguien para que vaya a ser nuestro apoyo y nuestro auxilio. Y en esta manera, estas mujeres están en la misma condición que los 11, que sus discípulos o que sus apóstoles. Incredulidad en sus corazones. Incredulidad en sus corazones porque no recordaron en primera instancia. Y si lo recordaron, no lo creyeron que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. En ese martes de controversia lo volvió a recordar cuando los fariseos vienen y le preguntan, fue el lunes de autoridad, cuando Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Ellos dicen, en 46 años se construyó y tú dices, en 3 días lo voy a levantar. Pero él decía acerca de su muerte y posterior resurrección. Esto les había enseñado también a sus discípulos. Esto también sabían que estaba predicho en el Antiguo Testamento, pero hasta este momento era tanta la tristeza, era tanta la desolación, que jamás habían meditado en el hecho de que este era el día en que Jesús se iba a levantar entre los muertos. Para nosotros ha pasado solamente un día, mas para los judíos han pasado los 3, por como ellos lo contabilizan. El día judío empieza a partir de las 6 de la tarde, termina a las 6 de la tarde. Y por eso ellos dicen, bueno, fue el viernes, es el sábado y es el domingo, los 3 días. No van con la intención de esperar a un Jesús resucitado las mujeres. Siguen pensando en un Jesús muerto. Y ese Jesús muerto es el que le van a rendir en cierta manera honor. Y eso es digno de reconocer de estas mujeres, de que sí se interesan por el cuerpo, de que sí de esta manera tratan de seguir demostrando amor a su maestro, a su Señor, pero con muy poca fe. Pero aún así, podemos estarnos preguntando, ¿dónde están los 11? Porque son las mujeres solas las que tienen que venir. ¿Y dónde están aquellos que fueron los que estuvieron más tiempo con Jesús a solas? Aquellos que vivieron con Jesús muchas otras enseñanzas y aquellos que vieron muchos de los milagros de Jesús. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que leímos hace unos momentos de Mateo y lo que leímos ahorita también acerca de Marcos es que ellos están con miedo. Es que ellos están escondidos. Es que ellos después de la muerte de Jesús se fueron a encerrar a un lugar, a una casa muy probablemente, en el cual todos estuvieran juntos. Pero no por el sentido de adorar al Señor, pero no por el sentido de estar orando unánimes para que Dios les fortaleciera, sino en el principal sentido o el principal fundamento de ellos
era que tenían miedo y se habían encerrado entre las 4 paredes del lugar en el que estaban, como si fuera a servir de máxima protección de ellos, de máxima seguridad para ellos encontrarse en ese lugar. ¿Dónde están? ¿Qué tanto se parece a nosotros como cristianos hoy en día ante las adversidades, ante las dificultades de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país? ¿Cuántos de nosotros hace algunos 4 o 5 años podíamos salir con total seguridad de nuestra casa confiando en que el Dios que dijo en el Salmo 121, yo voy a cuidar tu entrada y tu salida, salíamos realmente de nuestra casa con esa confianza? ¿O salíamos con total desconfianza? ¿O a veces ni siquiera queríamos salir por la cuestión de la inseguridad? Nos atrincherábamos en nuestra casa. Este es el lugar de máxima seguridad para nosotros, lugar de máximo refugio, cuando verdaderamente no es así. Vamos a recordar lo que decíamos en el Salmo 127 con nuestras hermanas en la femenil. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros no estamos confiando en los cuidados y en la protección de Dios, de más están las propias precauciones y los propios cuidados que nosotros mismos estemos teniendo, porque siempre serán frágiles, porque siempre se encontrará una manera de romperlos, porque siempre se encontrará una manera de violarlos, cualquiera que estos sean. Aún los mejores hogares o los mejores negocios con la más alta tecnología y seguridad, los maleantes encuentran la manera de cómo accesar a ellos. Los maleantes encuentran la forma de cómo llegar hasta ahí, a nuestro hogar, y hacernos daño en nuestro patrimonio o en nuestra persona. ¿Y la confianza en Dios dónde quedó? ¿Dónde estaba esa confianza en su maestro de estos hombres? ¿Dónde estaba la fe en ese Señor que decían? Pues déjenme decirle que pues no solamente en este momento se muestra esa desconfianza, sino que desde cuando Jesús es atrapado, todos huyen, todos escapan, todos se van a lo lejos, todos están lejos de Jesús. Nadie se quiere acercar excepto el apóstol Juan. Nadie quiere venir cerca de Jesús. Y por eso decíamos el jueves, Jesús no solamente fue traicionado por un apóstol, fue traicionado por 11. Lo vemos más especialmente en Judas, sí, pero los otros 10, incluyendo Pedro, son los que también se alejan de él y están viendo a lo lejos toda la escena del juicio de Jesús, de la condenación de Jesús. Se encuentran a lo lejos e incluso como Pedro negándolo, diciendo yo no soy uno de ellos, y en ocasiones hasta maldiciendo, para que no lo sigan considerando como uno de los que Jesús estaba enseñando y estaba preparando para seguir en su camino, para seguir su enseñanza y sobre todo para seguir siendo quienes prediquen su evangelio después de que él partiera. Una gran desconfianza que está en ellos. Les ganó la tristeza, el pesar por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, estas mujeres, cuando ya llegan al sepulcro, hay algo sorprendente. Se iban angustiadas pensando, ¿qué vamos a hacer si la puerta está cerrada? No podemos nosotros mover esa piedra. Cuando llegan, observan. No sé a qué tanta distancia eran capaces ya de observar la entrada del sepulcro, pero esa entrada ahora está abierta. Esa entrada, en ese momento que ellas observan, está abierta. La puerta ha sido removida. Y tal vez se preguntarían, ¿quién nos abrió? Tal vez nosotros, si hubiésemos ido en ese camino, también hubiéramos preguntado, ¿quién fue el que tomó una iniciativa para hacernos este grande favor y decir, ¿sabes qué? Les vamos a remover la piedra para que ustedes ingresen. Pero no fue ningún ser humano, no fue ninguna persona o ningún grupo de personas las que abren este sepulcro, sino como dice la escritura que leímos en Mateo, es un ángel del Señor que baja del cielo y con un terremoto, utilizando la fuerza de la naturaleza, la piedra es removida. Y que la guardia de soldados que están ahí tienen gran temor al observar este espectáculo. Imagínense que de nada, antes del amanecer, hay una luz resplandeciente, un terremoto y que la piedra se esté moviendo.
No quisiera estar, no me hubiera gustado estar en el lugar de ellos tampoco, en ese sentido. Así como decimos, si hubiéramos presenciado los momentos últimos de la vida de Jesús, tal vez hubiéramos tenido también un gran terror al ver el eclipse, al ver cómo tiembla la tierra, al experimentar ese temblor, que no sé cuántos de aquí alguna vez lo hemos experimentado, al menos yo no, ni lo quisiera tampoco. Y también el ver o el saber que los sepulcros se abrieron y que las personas resucitaron. Y aún así, el pueblo de Dios no declara que Jesús es el Hijo de Dios. Son los romanos quienes lo hacen. Está la piedra removida. El ángel la ha quitado. ¿Por qué la quitó el ángel? ¿Para que se le diera a Jesús? ¿O para que las mujeres pudieran entrar? No es para que saliera Jesús. Jesús ya no necesitaba que las puertas de las casas de cualquier lugar se abrieran para hacerse presente dentro de ella. Jesús se presenta con sus discípulos cuando ellos están encerrados y les dicen, miren, aquí estoy. Una de esas veces es cuando Tomás dice, yo no voy a creer hasta que yo no meta mi dedo en la mano y hasta que yo no meta mi mano en su costado. Y de repente aparece Jesús ahí en medio de ellos y les dice, a ver, Tomás, ven para acá, ven a tocar. No fue y les dijo, ábranme porque aquí estoy, para que Tomás venga y me toque, venga y sienta y palpe que sí resucité. Jesús, dice la Escritura, que se apareció en medio de ellos. Su cuerpo seguía siendo un cuerpo físico. Sí, sigue siendo un cuerpo físico, sigue siendo un cuerpo carnal que se puede palpar, no carnal de pecado, un cuerpo carnal que puede tocarse, pero en ese sentido tiene características o propiedades no como el cuerpo que anteriormente tenía y no como el cuerpo nuestro. Que su cuerpo anterior sí necesitaba de tocar puertas y de ser trasladado por sus pies o mediante otro medio de transporte, y en este momento ya no. Son propiedades de un cuerpo ya glorificado que no tiene que ir a tocar la puerta donde ellos están, que no necesitaba pues que le quitaran la piedra del sepulcro para poder salir de ahí victorioso y resucitado, sino que el ángel tiene que venir a quitar la piedra para que estas mujeres vengan, entren y experimenten con sus propios sentidos, la vista, el tacto, que Jesús ya no está ahí. Y para que luego, después de irles a anunciar, vengan Pedro y Juan corriendo hasta el sepulcro también, y ellos entren, primeramente Pedro, aunque llegó después, para que se cercioren de que Jesús no está ahí. Si hubiera dicho el ángel, ¿sabes qué? Jesús ya no está aquí, pero el sepulcro está cerrado, pues con esa incredulidad que vienen desde sus casas, difícilmente hubiesen creído que Jesús estaba ahí. Muchas veces así somos nosotros, necesitamos experimentarlo nosotros mismos para poder creer que realmente Dios nos puede ayudar en esas situaciones. Ese es el grado que llegamos en nuestra desconfianza. Ver para creer o experimentar para creer. Para poder creer que Jesús tiene el poder, para poder creer que Jesús sí realmente es lo que dice ahí en la Biblia. Hasta que no me toque vivirlo a mí, entonces no puedo decir que sí realmente lo puede hacer. Cuando pues no es necesario que lo experimentemos. Dios lo puede hacer, lo vea o no lo experimente. Simplemente creó todas las cosas con el poder de su palabra. Ya estando en el sepulcro, ven al ángel. Y el ángel dice, está en el lado derecho del sepulcro, vestido de una larga ropa blanca. Y al verlo dice que las mujeres se regocijaron. Gloria a Dios porque Jesús ya no está aquí. No. Se espantaron, tuvieron grande miedo al ver a ese hombre que estaba ahí. Ese joven es el ángel que ha descendido, y al contemplarlo como lo está ahí, a ellos les causa gran temor. Les causa gran miedo encontrarse con ese ángel. Lejos de ver que, pues observar que ahí no está Jesús y poder tener gozo, ellas se espantan porque ahí está el ángel para traerles un anuncio,
para darles un mensaje. Lo que debía ser un día como hoy, como lo hacemos hoy nosotros, que fuera motivo de gran gozo para ellas y motivo de buenas nuevas y gran gozo para todos sus discípulos, no solamente los apóstoles, se ha convertido en este momento un momento de miedo, de mucho miedo. ¿Por qué ese miedo? Necesariamente, primero, porque siguen con la incredulidad en su corazón. Segundo, porque ese miedo al contemplar la majestuosidad de este ángel. Tal vez estas mujeres nunca habían tenido la oportunidad de ver un ángel y por eso al contemplarlo como él se muestra, tan diferente a ellas, les causa miedo. Y el ángel tiene que decirles, no se asusten, tranquilas, dejen de hacer lo que están haciendo. Y en ese deje de hacer lo que están haciendo es eso primero, no tengan miedo. Y segundo, lo que trajeron no les va a servir. No les sirvió de mucho el que hayan preparado desde un día antes esas especies o esos ungüentos que ya habían hecho para venir a embalsamar el cuerpo. El ángel les dice, dejen de hacerlo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno. Y volvemos a recordar esto. Jesús Nazareno literalmente quiere decir Jesús, el hombre de Nazaret. Jesús el que sí ha vivido como ser humano. Jesús el que sí ha venido a vivir como carne y hueso. Ese mismo hombre que se crió en Nazaret, que la mayoría de su vida la vivió allá, ese es el que están ustedes buscando. Y las mujeres, pues me puedo decir que tal vez asentaban con su cabeza que sí. Ese Jesús Nazareno, dice, es el que fue crucificado. Nuevamente enfatizando que Jesús sí era un hombre, no solamente Dios, sino que verdaderamente era un hombre. Ese fue crucificado. ¿Cómo fue crucificado Jesús? Todos pensamos en la imagen de la cruz como la conocemos, casi una T imperfecta, que se llama cruz itálica. Sin embargo, hay unos investigadores que dicen que no, que Jesús fue crucificado en una cruz en forma de X, para poder clavar bien sus manos y sus pies y que su agonía fuera realmente lenta. Dicen investigadores que si se hubiese crucificado en esa cruz itálica, a los pocos segundos su corazón dejaría de latir. Ni siquiera minutos, segundos. Porque tenía su cuerpo, que la mitad de su cuerpo está por encima de la tabla horizontal. Algunos otros decían, bueno, que en una forma de T, y que también era un poco improbable. En esas ambas cruces dicen que lo más probable es que con el paso del tiempo se aguantara en vida, el cuerpo caería hacia adelante por inercia de la propia gravedad que estaba haciendo fuerza o mella en el cuerpo de Jesús. Dicen, la cruz que más probablemente se utilizó era una cruz en forma de X con una, digamos, una asta en mero medio en el cual pudiera descansarse esa cruz. Y así dicen incluso que los clavos no se le clavarían como nosotros pensamos, aquí o acá, sino se clavarían desde por acá, sobre la parte frontal de nuestra mano. Y si pudiera ser nuestro pie, no le clavarían así el clavo, sino por la parte lateral, destruyendo el talón de Aquiles, y que pudiera ser realmente firme en ese sentido, y que en ese sentido cada movimiento causaría muchísimo más dolor que las otras formas más tradicionales que nosotros conocemos. No porque la Biblia lo describa cuál es, sino por las pinturas y figuras que se han hecho. Dicen, los romanos a veces crucificaban cientos de hombres en un solo día, y pareciera que esta cruz en forma de X era la más rápida para crucificarlo. Ni siquiera la tenían que enterrar, simplemente hacerla descansar en esa asta, y la agonía podría ser durante días. Si fuera así la realidad, imagínense ahora el tremendo dolor que pasaban los que morían crucificados. Tremendo dolor. Cuando te rompes el talón de Aquiles, tardas 6 meses en recuperarte después de la operación y no vuelves a quedar igual, no vuelves a ser el mismo. Pero imagínate que sea por unos clavos, qué terrible. Pero que no sabemos cómo fue crucificado. Lo que sí da testimonio en la Escritura es que Jesús fue crucificado.
que sufrió ese terrible dolor por culpa de nosotros. Que realmente quienes debiéramos morir si fuera en esa cruz en forma de X éramos nosotros, y padecer eso éramos nosotros. Este hombre les dice, este ángel les dice, sí, él fue crucificado, sí, él murió, les está asegurando, como ellas sabían y como ellas pensaban que seguía estando su condición, un hombre muerto. Pero él dice, ahora ha resucitado. Ese hombre que hace algunos días fue crucificado y que sufrió el tormento de la cruz, ya no está aquí, no porque se lo llevaron, ya no está aquí, no porque se lo robaron, sino porque él mismo se levantó de la muerte triunfante, victorioso. Porque nadie le quitó la vida. Él la entregó por nosotros. Si nadie la quitó, él era capaz de volverla a traer a su cuerpo. Porque él es Dios. Y dicen, cerciores el ángel, vean el lugar donde lo pusieron. Y no estaba. Otros evangelios dicen que estaban los lienzos o la ropa con la que le sepultaron bien acomodaditos, dobladitos ahí, para que dijeran, sí, realmente no está aquí. No, el hecho es que se lo robaron. Si se lo robaron, hubieran dejado un desorden. Cuando el ladrón entra en la casa, no te deja un recadito, estimado cliente, por así decirlo, si somos sus clientes, déjeme informarle que hoy por la noche, a las 3 de la mañana, me hice presente en su casa. Y fíjese, estuve en la cocina y me llevé esto. Estuve en esta recámara y me llevé esto, aquello y aquello. Fui a buscar la caja fuerte, pero no la encontré. Derrubé estos cuadros que usted tenía en este cuarto. En el pasillo hice esto. En las escaleras esto. Le pido por favor que así como dejé, también así lo tenga usted. Claro que no. Es lo que quiere es rapidez, y lo que encuentren, a lo que van. Y claro que no te van a dejar ese acomodadito. Va a estar todo, como decimos nosotros, patas arriba, todo revuelto. Y es como te vas a dar cuenta que realmente te robaron. Si te dejan todo ordenadito, ni te vas a dar cuenta de inmediato, no sé hasta cuándo te darás cuenta. Es en ese sentido que el ángel les dice, vean, está todo acomodado, está todo en orden, nadie se lo robó, nadie se lo llevó, él mismo se levantó con su poder, él mismo se levantó. Y me parece muy interesante que el hombre, este joven, este ángel, no les reprocha su corazón duro. Porque el ángel no le dice, oigan, ¿ustedes por qué no creyeron que él les dijo que iba a resucitar? Miren, ya no está. ¿Por qué no primero les dio de unos apes para decirle, aliviénense, fíjense lo que tiene que decir la escritura? No. Él lo dice, no sigan siendo incrédulos. Crean lo que Jesús les había dicho. No lo hacen. Por el contrario, les da un mensaje de gozo, de esperanza, de aliento. A ese corazón tal vez endurecido, a ese corazón contrito, él dice, hay un motivo para estar alegre y ya no más triste. Muchas veces nosotros es lo que no hacemos. Muchas veces nosotros como iglesia, cuando un hermano peca, cuando un hermano cae, cuando sabemos que un hermano no está realmente haciendo lo que la palabra de Dios dice, lo primero que hacemos es darle de bibliazos. Es lo que primero hacemos. Antes que decirle que verdaderamente Dios sigue siendo su Dios, antes de asegurarle de acuerdo a la palabra que Dios sigue amándole, antes de decirle de acuerdo también a la palabra que Dios sigue siendo misericordioso y mostrando su gracia para con él, primero le damos de bibliazos para que él se sienta cada vez más peor. No estoy diciendo que no lo confrontemos con su pecado. No estoy diciendo que nos alegremos de que él esté pecando o nos gocemos de eso, sino que a veces las maneras en las que venimos es primero con reproche, con juicio, antes que con amor, con señalamientos y juicios, antes que con misericordia. Porque la Escritura dice, fíjate, el que cree está firme, mire que no caiga. Cuando mostramos o pretendemos creer estar firmes, cuando vemos la maldad de los demás. O Jesús lo dijo de otra manera, porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que no te permite ni siquiera levantar la cabeza, la propia que tú tienes en el tuyo.
ese sentido el Señor Jesús nos invita primeramente a reflexionar sobre nuestro pecado antes de enjuiciar el de los demás. Y mucho menos si no tenemos bases o fundamentos para ello. Dios no les reclamó en este momento su incredulidad. Jesús lo va a hacer más adelante. Pero en este momento, digamos, pasa segundo término la incredulidad. Lo más importante es anunciarles que Él ha resucitado y que hay motivos suficientes para tener gozo en un día como hoy. Para que puedan tener gozo. Y les da una orden. Les dice, bueno, vayan y díganlo a sus discípulos y a Pedro. Fíjense lo cariñoso, lo amoroso de esta expresión. ¿Por qué digo lo cariñoso y lo amoroso? Vayan y díganle a aquellos traidores que siguen siendo sus discípulos. Vayan y díganle a aquellos incrédulos que siguen siendo sus discípulos. O en otras palabras, vayan y díganle a ellos que Jesús los sigue amando, que siguen siendo sus amigos. Es una expresión máxima de amor también. Alguien que nos da una puñalada por la espalda, muchas veces ya no jamás vuelve a ser nuestro amigo. O a veces nosotros lo damos y ya jamás vuelve a ser nuestro amigo. Pero el Señor Jesús dice, aunque me hiciste lo que me hiciste, yo te sigo amando. Y eso me hiciste lo que me hiciste ese día también para nosotros. Porque nosotros también somos traicioneros. Nosotros también abandonamos a nuestro Dios. Nosotros también le damos la espalda a Él. Pero Dios lo sigue diciendo, ustedes siguen siendo mis hijos. ¿O será acaso que Dios en algún momento a nuestra maldad dice, no, ¿sabes qué? Te aborrezco, ya no te quiero? Como incluso a veces llegamos a decirle nosotros a nuestros propios hijos. Ya no te soporto. Ya me tienes harto, ya no te aguanto. Así no es nuestro Padre con nosotros. Y fíjense, al único que llama por su nombre es a Pedro. No dijo, ve y dile a Juan, a Jacobo, a Santiago, a Andrés. No, dijo también a Pedro. ¿Por qué específicamente a él? ¿Cómo se sentiría este hombre después que Jesús le dice, me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. ¿A las cuántas horas canta el gallo? Oh, Señor, sí te negué. Pero hay un detalle muy importante en los evangelios. Después de haberlo negado, después de que canta el gallo, Jesús pasa y se voltea a ver a Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Si hubiésemos sido nosotros los que lo engañamos y de repente Jesús pasa a nuestro lado y se nos queda viendo, ¿qué hacemos? No nos lo vamos a quedar mirando fijamente a sus ojos. Nos vamos a agachar la cabeza de vergüenza, de dolor, de tristeza. Y tal vez Pedro seguía sintiendo esa misma culpa en ese momento. Tal vez Pedro seguía meditando en su accionar, en su falta de fe, y que su arrebato no le sirvió para nada, simplemente para negarlo. Y por eso específicamente Jesús le dice, díganle a Pedro que él también es mi amigo. Díganle a Pedro que yo también morí por él. Imaginemos nosotros, somos ese Pedro también, que particularmente Dios nos puede decir a nosotros hoy en día, díganle que sigue siendo mi hijo. Tal vez Jesús dijo, no estoy contento con su pecado, pero no lo rechazo. Yo quiero que siga en su maldad, pero lo sigo amando. Y necesariamente esto tendría que ser un motivo para que nosotros cambiemos nuestro rumbo de vida, cambiemos ese rumbo en el cual está, digamos, ahorita caracterizándose por el pecado, y regresar al encuentro con nuestro Dios, que nos está esperando como aquel padre que espera al hijo pródigo, con amor y con efusividad, con gran ternura, con gran cariño. Pero también, esto le asegura a Pedro, sí, porque es su hijo,
pero también por el hecho de la encomienda que le va a hacer más adelante. ¿Se acuerdan? Hacia el final del Evangelio de Juan, Jesús tiene un encuentro muy personal con Pedro. A Pedro ya le había asegurado: tú eres mi discípulo, sigues siendo mi hijo, eres mi amigo. Pero le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y ahí se entristece Pedro. ¿Qué estuvo pensando tal vez Pedro después de cada pregunta? Hijo, eso es que no puede ser. No me ha perdonado tal vez. O me está recriminando lo que le hice. Porque dice la Escritura que se entristeció de que por tercera vez le preguntara: ¿me amas? Y le dice Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Y en cada una de esas dice: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que vas a hacer después? Si Jesús nos estuviera preguntando esto, podríamos contestarle todas las veces que podamos o se nos pregunte: Señor, tú sabes que te amo. ¿O qué tanto amor sabe Jesús que nosotros le tenemos? Es respuesta personal. Luego Pedro es el gran líder de la iglesia primitiva. Se nombra en los primeros 14 capítulos de Hechos aproximadamente más de 50 veces a Pedro. El primero que predica después de la ascensión de Jesús es Pedro. Y podríamos decirlo, si fuera así, fue más exitoso que Jesús. Jesús tuvo un grupo chiquito nada más, de 100 y cacho de personas. 3,000 y 5,000 en los mensajes primeros de Pedro, pues es diametralmente opuesto. Eso como fue tratando Dios con este hombre, cómo lo fue transformando, porque tenía preparado algo para él. ¿Qué tiene preparado Dios para nosotros? No lo sabemos. Pero aún en nuestra maldad y en nuestro pecado, Él nos sigue recordando que somos los hijos de Dios. Porque no dependió de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, ni de nuestras acciones. Mucho menos de nuestras acciones, en si haces esto o no haces aquello, sino que depende única y exclusivamente de ese Jesús crucificado, en una cruz itálica, en una cruz de T o en una cruz de X, no lo sé, pero en aquel que sí pagó por toda nuestra maldad. Se les da este anuncio y ellas salen gozosas para ir con los discípulos. Tampoco. Seguían teniendo miedo estas mujeres. Salen atemorizadas a anunciarle a los discípulos. Siguen teniendo miedo de ver esa escena. Tal vez también hay gozo, pero como lo describen otros evangelios, pero lo que quiere hacernos ver Marcos es que el miedo no se les ha ido. Siguen teniendo miedo. Me imagino como cuando tienes un accidente. Estás contento porque no te sucedió nada, pero tus brazos, tu boca y tú estás todo temblorino y no sabes ni por qué sigues teniendo miedo si tú estás bien. Psicológicamente podría decirlo que las mujeres seguían experimentando ese miedo, pero a la vez ese gozo, esa paradoja que a veces sucede en nosotros como humanos, que puedes estar alegre y triste a la vez. Por ejemplo, la muerte de un familiar o de un amigo creyente. Estamos tristes por su partida, estamos llorando de tristeza, pero a la vez también estás llorando de gozo y de gratitud a Dios porque Él ya está allá. ¿Cómo es esto posible? No lo sé. Pero se dan este tipo de cosas en nuestro ser, este tipo de sentimientos al mismo tiempo. Tristeza y alegría, llanto y gozo. Así van estas mujeres, atemorizadas por lo que ven, pero con gozo también por lo que han escuchado, y corren a decirlo a los discípulos que cuando llegan, imagínense, pobres mujeres, van con miedo y con ese gozo y en esa incertidumbre, y llegan y dan el aviso, y sigue lo mismo con ellos. No les creen. No les creen. Compartían su misma incredulidad, compartían su misma humanidad.
que necesitaron venir al sepulcro, cerciorarse verdaderamente, y ahora entonces sí, ¿sabes qué? Sí, Jesús no está, Jesús hoy resucitó. Y aún a pesar de que lo ven, otros siguen diciendo, pues, no sé, hasta que no toque. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos en una ocasión, otros están también así en la expectativa, ¿es o no es? Les dice, yo soy, denme de comer. Están así también con esa misma situación de la mujer, con la mejor desconfianza y con el gozo de que sí, sí es, entre azul y buenas noches. Pero luego eso cambia diametralmente en la vida de cada uno de ellos. Esa desconfianza se termina, esa falta de fe se termina. Cuando Jesús se va y asciende al cielo, ellos comienzan con su ministerio apostólico, no importando siquiera que los vayan a matar. No importando siquiera que los persigan. No importando que los tengan allá exiliados en una isla rocosa, donde solamente hay prisioneros y se has tratado como uno de ellos, como Juan. Sino lo hacen por amor a Cristo, el resucitado. No el crucificado, sino el resucitado. Anuncien la cruz porque es el medio por el cual fuimos redimidos, pero anuncien la resurrección porque es el medio por el cual tenemos nosotros la verdadera esperanza de que estaremos disfrutando la eternidad con nuestro Jesús. Hoy en día, ¿qué tanto nos parecemos a esas mujeres y a esos hombres? ¿Cuántas veces venimos aquí con esa falta de fe? ¿Cuántas veces en nuestro día a día caminamos nuestra vida con esa falta de confianza? Con esa poca creencia en nuestro Señor. ¿Cuántas veces aún y cuando escuchamos de la propia palabra de Dios, porque la leemos, la estudiamos, su mensaje, seguimos sin esa incredulidad? Seguimos en esa dureza de corazón, seguimos en esa rebeldía porque no acatamos lo que la palabra de Dios dice, porque seguimos empecinados en nuestra maldad, en nuestro pecado. ¿Cuántas veces seguimos siendo traidores a nuestro Dios? Jesús, como les dice a ellas, como les manda decir a ellos, siguen siendo mis discípulos, siguen siendo mis hijos. Pero creo que también estaría retumbando la voz que le dice a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. No peques más de incredulidad. No peques más en X, Y y Z. Sigue siendo mi hijo, eso no se te olvide, pero vete y no peques más. Vamos a orar.